La doctora R.D. Schuyler Clark, profesora emérita de la Universidad Estatal de Montana y exdirectora del Centro de Educación Multicultural Bilingüe y descendiente de los nativos americanos Cherokee y Choctaw, ha trabajado con los pueblos indígenas durante toda una vida y ha logrado recolectar historias increíbles en su libro Encounters with the Star People Untold Stories of American Indians, o Los encuentros con la gente de las estrellas, historias no contadas de los indios americanos. Hoy conoceremos qué pasó después de que una nave se estrelló en la granja de un nativo americano. Buenos días, tardes o noches. Una de esas historias proviene de un hombre llamado Harrison, un descendiente de un anciano nativo americano. Yendo al grano, les comento que el escrito juega con los tiempos y se puede volver confuso a ratos, es cuestión de prestar atención. Inicio. Harrison en una ocasión se ofreció a llevar a la doctora al sitio donde compartió una increíble historia que ocurrió en la granja de su abuelo antes de la intervención del cuerpo del ejército para inundar el sector. Contó una historia que su familiar le había contado sobre una nave espacial que se estrelló en su propiedad. El testigo cuenta lo siguiente, abro comillas: vi el barco, subí a bordo. Era un cilindro largo de 10 metros de ancho y 20 metros de largo. Me di caminando por ahí. La mayor parte del aparato estaba atrapada dentro de la meseta, cerca del nivel del agua. Estaba bien escondido. Ahora ya no se puede ver la meseta, ya que está cubierta de agua desde que se inundó el valle para crear un embalse. En 1945 un accidente sacudió el suelo con tanta fuerza que el abuelo pensó que la casa se derrumbaría. Es más, todavía se puede ver la grieta en los cimientos de la cabaña, la cual, dijo el abuelo, apareció por la fuerza del impacto de la nave en la tierra. Los caballos quedaron tan asustados en aquel entonces que les tomó un mes volver a juntarlos. Al principio, el abuelo pensó que era un terremoto, pero al caer el polvo vio el barco. El objeto cayó tan fuerte que apenas una parte quedó por fuera de la meseta, el resto se enterró. El abuelo, siendo prudente, se dedicó a observar y después de una semana se atrevió a acercarse al lugar del impacto. Continúa el relato. En el momento del accidente, el rancho más cercano a nuestra casa estaba a 10 millas de distancia y, como por cosas del destino, estos vecinos se habían mudado del estado días antes de que ocurriera la precipitación. El abuelo estaba encantado de mantener el secreto, la presencia de los hombres de las estrellas. Harrison explicó que la primera vez que su abuelo se acercó a ellos, lo hizo llevándoles una oferta de comida, a lo que le dijeron que ellos no comían carne. Los describió más altos que los seres humanos, de al menos 2 a 2.5 metros de altura y muy blancos. Los describió tan blancos que casi se podía ver a través de ellos. Su piel era muy delgada. También tenían dedos largos y delgados, mucho más largos que los humanos. Los pelos eran blancos, pero cuando el sol brillaba, el abuelo dijo que parecía haber un halo de luz alrededor de ellos. Dijo que a veces se parecían a los ángeles representados en las pinturas de su Biblia, excepto que no llevaban vestidos. Sus ojos también cambiaban de color dependiendo de la luz. Estaba particularmente interesado en su ropa. Llevaban un traje de una sola pieza verde claro. Me dijo que había momentos en los que los veía en el río y cuando se acercaba a ellos, la ropa estaba seca. Me dijo que le hubiera gustado tener un atuendo así. Cuando pienso en el anciano y en cómo veía a los visitantes de las estrellas, hizo lo posible para describir lo que vio. Estoy seguro de que si lo mismo sucediera hoy, los observadores podrían ofrecer una perspectiva más sofisticada, decía o dijo Harrison. El mismo continuó explicando que había 14 de ellos y que su abuelo no estaba seguro de si todos sobrevivieron al accidente, ya que cuando llegó en el verano, o al verano mejor, después de que los visitantes se fueron,
Este se adentró en el barco y habían 17 asientos, más de los que él contó como visitantes. El abuelo dijo que a menudo veían al pueblo de las estrellas recogiendo rocas y plantas. Al principio, cuando lo vieron, desaparecieron ante sus ojos. Nunca encontró una explicación para ello, pero él deseaba tener ese poder. Harrison sonreía cuando le contaba esto y el abuelo pensaba que esa era una habilidad definitiva. Y Harrison pensaba en qué haría el abuelo si pudiese tener ese poder. Con el paso del tiempo, el abuelo dijo que los hombres de las estrellas se dieron cuenta de que no quería lastimarlos y no desaparecieron más. Entonces se acercó a ellos. Con el tiempo le quedó claro que estaban preocupados por su barco. No querían que se descubriera. Estos seres vivieron allí desde finales de noviembre hasta abril, según el anfitrión. Después, otra nave espacial apareció el 17 de abril de 1945. Se los llevó. Él presenció el rescate y después de eso nunca más los volvió a ver. Entre comillas abro aquí. Sabía que estaban esperando un barco de rescate, así que esperó. Me dijo que la nave espacial era una de las 4 que estaban explorando la Tierra, que ellos habían sido dejados también por una nave más grande que rodeaba el planeta y que el barco volvería por ellos, pero no por un tiempo. Solo tuvieron que esperar. No tenían miedo de ser descubiertos, pues podían volverse invisibles, pero no podían hacer lo mismo con su nave espacial. El señor observó cómo se preparaban para irse. Cada uno de los viajeros varados se acercó a él y se inclinó antes de marcharse. Este entendió que apreciaron su discreción. El abuelo me dijo que eran exploradores y viajaban por el universo viendo la vida en otros mundos. Habían estado viniendo a la Tierra durante miles de años, observando, recogiendo y pendientes de los cambios. Volviendo atrás, cuenta que un día los llevaron a bordo de su barco y le mostraron imágenes de su casa. Como él lo describió, sospechó que era algún tipo de televisión o computadora, pero en la época de mi abuelo no existía tal cosa, por lo que estaba encantado con lo que llamó una máquina de imágenes, dijo Harrison. Habló de imágenes que mostraban un lugar diferente a la Tierra. Se parecían a la Tierra baldía, pero sin vegetación. Sus casas estaban bajo la tierra. Preguntó si era el paraíso y le dijeron que no tenían un lugar como eso. Quedó fascinado por la máquina de imágenes y regresó varias veces para verlas. Al parecer, los visitantes de las estrellas le dijeron que les gustaba el verde de la Tierra y pensaron que los sauces rojos que crecían en las orillas del río eran muy hermosos en abril. Les encantaba el agua. En su mundo el agua estaba bajo tierra, nada en la superficie. Mi abuelo a menudo recogía geodas para ellos y quedaban sorprendidos cuando las abrían para revelar sus estructuras cristalizadas en su interior. Al parecer estaban encantados de añadirlas a su colección. El señor también les enseñó los usos medicinales de los sauces rojos y cómo cultivarlos a partir de una pequeña plántula. En cuanto al barco, estaba camuflado y abandonado para que nadie pudiera reconocerlo a menos que supiera específicamente lo que andaba buscando. Finalizando esta historia, Harrison, el nieto del anciano, explicó que cuando su abuelo se subió al barco y se sentó en una silla, ésta se amoldó a su alrededor, como si tuviera vida. Se involucraba con el cuerpo como un cálido abrazo y luego lo soltaba cuando quería levantarse. Finalmente, el cuerpo de ingenieros del ejército llegó y construyó la presa que inundó la zona donde estaba el barco. Harrison sospecha que también se llevaron la llamada embarcación. Esto sucedió a un par de años de un evento muy importante en la casuística ovni mundial, el caso de Roswell. ¿Cree usted que esto sea verdad? ¿Qué opina? Déjeme saberlo en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal, seguir a Enigmas en las diferentes redes sociales y los leo en los comentarios. Gracias por estar hasta el final. Yo soy Steven Sarre Sandoval y esta fue una historia más aquí en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego.